Ecuestre, segunda prueba, ronda 1, salto. Lidera la tabla el argentino Martín Dopazo. El segundo puesto es del brasileño Stephen de Freitas. El tercero para el chileno Samuel Parot. Descalificado. ¡Vamos Argentina! ¡Arriba! Todos. En el grupo B, Colombia venció 2-1 a Argentina. Abría el encuentro la argentina Agostina Holzeyer. Y después los 2 goles de Colombia los convertían Yunaira López y Ledis Calvo, que le daban el triunfo a la selección de Colombia.
Fútbol femenino, hubo triunfo de Paraguay ante Chile por 3-1, lo que le permite pasar a la siguiente ronda y su rival queda afuera de competencia. Los goles albirrojos fueron marcados por Thais Leiva, Pamela Villalba y Maidí Cristaldo. En tanto, para las chilenas marcó Mari Valencia. Tiro deportivo preliminares masculino 75 platos squad 3. Comanda la serie el brasileño Joel Santín. Segundo el venezolano Leonel Martínez. Tercero Alexandro de Souza de Perú. Martínez 20. Tiro deportivo preliminares 75 plato femenino. Lidera
el clasificatorio Priscila Macedo de Brasil con 54 puntos. Segunda, Valentina Porcela de Perú con 48. Y tercera, Pamela Salmán de Chile con 44. En el rugby femenino, la final por la medalla de bronce la jugarán Argentina y Colombia, en tanto que Paraguay y Brasil se disputarán el oro. En el rugby, la rama masculina, el juego por la medalla de bronce será entre Uruguay y Brasil. El oro lo pelearán Argentina y Chile. Entra los 21, Vamos a ponerle calorcito. Na circuito 10 torto. Vai, pulo, vai! Maranhão. Felipe vai de torto. Aí, ó. Tu equipo. Hoy se define todo, gente. Isso
quinto lugar. Se prepara Chile. Vamos por el quinto lugar. Por el quinto lugar. En pádel doble femenino, semifinal 1, hubo victoria de dupla argentina Reiter-Valenzuela, 2-0, con parciales de 6-3, 6-1 sobre la pareja paraguaya Morales-Riquelme. Argentina, adelante 4-0, segundo set. Juego, set y partido para Argentina. Pádel dobles masculino, semifinal 1, triunfo de Argentina por 2-1, con parciales de 6-2, 3-6, 6-3.
Siguiendo con salto, pero en la rama femenina, Chile consiguió la medalla dorada, mientras que el podio lo completaron Colombia, que se alzó la de plata, y el bronce también. Recibe el aliento de todos González. Pasando frente a nosotros. Esquí náutico. En modalidad salto masculino, Argentina logró la medalla de oro. Chile se adueñó de la preciada de plata y también Argentina se colgó la de bronce. Estas competencias se desarrollaron en la costanera Padre Boric de la ciudad de Encarnación, departamento de Itapúa. Buscar mayor longitud en su salto. Ahí está. Bien. El representante de Chile toma la diagonal y se va nomás a cortar la rampa. Ahí está Martín Laura. En el esquí náutico modalidad overall femenino, la medalla de oro quedó para la chilena Valentina González, la de plata para la colombiana Daniela Berzi-Vuelvel y la medalla de bronce para la chilena Dominga Esquerra. Bajo la atenta mirada del presidente del Comité Olímpico de Paraguay, está Camilo Pérez observando el andar de la competidora de Chile. En el overall masculino, en esta ocasión la medalla de oro corresponde a Tobías Giorgis de Argentina, la de plata para el chileno Martín Labra y la de bronce para el argentino Patricio Soar. Lo revisan desde el control, vamos a prepararlo para visualizar. Ella es Valentina. La segunda competidora de wakeboard, estamos hablando de Sofía Paló, la colombiana, que la tenemos frente a nosotros. Ahora es... Ahí está arriba de su tabla de wake, Ignacia Colcher. Ahora está dejando todo en la etapa final. Ahí lo vemos a Kevin Bailey, el representante de toda su habilidad. Este es su momento, este es el sueño de todos. Esa era la cábala que nos faltaba. Si tú te pusieras hueso para que Mira.
Arrancó la fecha número 4 en el balonmano en el Centro de Entrenamiento Olímpico, en el comité, donde Paraguay terminó venciendo 47-6 a Bolivia. Un resultado que le aseguró su pase a los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023. La gran figura del partido fue Karine Alibán, con 13 goles a cuestas. La jornada sigue con el partido importantísimo entre Uruguay y Argentina, encuentro que define quién de las dos irá con posición de conseguir medallas el día de mañana. Brasil y Chile cierran también la cuarta fecha del certamen. Mañana el juego por las medallas, arrancando con Uruguay versus Bolivia a partir de las 14, luego a las 16 Chile con Paraguay y por último en el duelo estelar a las 18 Brasil versus Argentina. Todo sujeto, por supuesto, a posibles cambios dentro de la organización.